Los creyentes en Cristo no estamos destinados a experimentar la ira de la tribulación. Lo que debe motivarnos a darle a Jesús la preeminencia en todo, en agradecimiento por su gracia. Voy a repetir, los creyentes en Cristo no estamos destinados a experimentar la ira de la tribulación. Lo que debe motivarnos a darle a Jesús la preeminencia en todo, en agradecimiento por su gracia. Estamos estudiando el discurso del Monte de los Olivos y llegamos a parte 3. Mientras que el libro del Apocalipsis describe la tribulación en detalle, el discurso del Monte de los Olivos ofrece los puntos destacados. La semana pasada leímos la descripción de Lucas sobre la destrucción del templo judío y la ciudad de Jerusalén en 70 después de Cristo. La semana anterior de esto vimos los 6 sellos del Apocalipsis y su correspondencia con Mateo 24, 3 al 8 y 1 Tesalonicenses 5, del 2 al 10. Vimos cómo estos 3 pasajes relatan los mismos eventos. Mateo 24 dice, yo soy el Cristo, van a oír de guerras y rumores de guerras. Y vemos lo que corresponde a este pasaje en Apocalipsis 6, el que estaba montado en él, el caballo blanco, tenía un arco, se le dio una corona y salió conquistando y para conquistar. Y aunque salió para conquistar, no vemos la guerra mundial que sale en el primer cuarto de la tribulación hasta el siguiente sello. Y entonces parece que él más bien está ganando poder y autoridad político y militar, pero con promesas de, como vemos en 1 Tesalonicenses 5, paz y seguridad. Después se levantará nación contra nación. Y es lo mismo que vemos en el segundo sello con el caballo rojo. Al que estaba montado en él se le concedió quitar la paz de la tierra. Y dice en 1 Tesalonicenses 5, la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente. Habrá hambre, y dice igual en Apocalipsis 6, 1 litro de trigo por 1 denario y 3 litros de cebada por 1 denario. Estamos hablando de una inflación en precios de los alimentos que causa por parte el hambre y también terremotos. Y dice Apocalipsis 6, hubo un gran terremoto, todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Jesús describe todo este primer cuarto de la tribulación como el comienzo de dolores. Y dice el apóstol Pablo como dolores de parto a una mujer que está encinta. Y en Apocalipsis describe este primer cuarto de la tribulación como ha llegado el gran día de la ira. Y hablando de estos acontecimientos, dijo el apóstol Pablo, no nos ha destinado Dios para ira. Entonces, según 1 de Tesalonicenses, capítulos 4 y 5, la resurrección y el rapto de la iglesia precederán a la tribulación, conocida como el día del Señor. ¿Ya? El día del Señor. Si miramos lo que dicen las Escrituras acerca del futuro, queda claro que los creyentes en Cristo que viven en la tierra serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire antes del periodo de juicio e ira que viene sobre la tierra. 1 Tesalonicenses 5, versículos 9 y 10 dicen, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo,
que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos junto con Él. Y antes ya les había explicado que aquí despiertos significa alertas y dormidos significa adormecidos. Es diferente palabra que la palabra que se ocupe en 1 Tesalonicenses capítulo 4, cuando habla de los dormidos en Cristo o los fallecidos. Es completamente diferente palabra. Esta palabra habla de tener sueño, de no estar alertas. Entonces, aquí vemos la palabra de Dios declarando con mucha claridad de que si estemos alertas o lo opuesto, adormecidos, todavía nosotros estaremos con Cristo en la resurrección y el rapto de la iglesia. Dice directamente, no nos ha destinado Dios para ira. Mi pregunta para ustedes esta mañana es, ¿crees esto? Es importante, porque muchas veces cuando chocan nuestros pensamientos y creencias, muchas veces lastimosamente que hemos aprendido de personas muy sinceras pero equivocadas en sus interpretaciones bíblicas, muchas veces es difícil simplemente creer lo que dice la Biblia. Pero aquí es demasiado claro lo que dice la Biblia acerca del asunto. El apóstol Pablo, específicamente en el siguiente versículo, y no sé por qué no puse, pero en mi mente yo había puesto aquí el versículo 11 que dice que con estas palabras deberíamos nosotros animarnos unos a otros, lo mismo como termine el pasaje anterior en capítulo 4 hablando del arrepentimiento. Él sigue lo que él dice acerca del arrebatamiento con un pasaje asegurándonos que no vamos a pasar por la tribulación, y otra vez vuelve a decir que deberíamos nosotros estar alentados, ¿ya? Y consolados por estas palabras. El apóstol Pablo dijo específicamente que todos los creyentes en Cristo resucitarán y serán arrebatados en el aire antes de la tribulación. Tú dices, pastor, ¿puedes respaldar esta declaración con las Escrituras? Absolutamente. 1 Tesalonicenses 4:16, hablando del arrebatamiento, dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero, ¿ya? Entonces, todos los creyentes muertos en Cristo levantarán primero en el evento de la resurrección de la iglesia. Después, en 1 Corintios 15, 22 y 23 leemos así, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Quiero que lean conmigo esta parte en negrillo. En Cristo todos serán vivificados. ¿Ya? Toma cuenta, no dice en Cristo algunos serán vivificados. Aquí no menciona solamente los fieles, menciona todos en Cristo. Y dice, pero cada uno en su debido orden. ¿Cuál es el orden? Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Ya? Y todos los que han sido comprados por precio de la sangre de Cristo son los que son de Cristo o que pertenecen a Cristo. Después dice en versículos 51 y 52, así que les digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. ¿Ya? Es el mismo pasaje, ¿ya? Y el apóstol Pablo está hablando a sus lectores. ¿Quién aquí sabe? ¿Los corintios eran espirituales o carnales? Este sí es una prueba. Y sí, fueron carnales. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 3, no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, porque ellos eran dominados por la carne, algunos de diferentes maneras.
algunos en inmoralidad sexual, otros simplemente en división y en orgullo. Pero ellos tenían todo tipo de problema, pero el apóstol Pablo habla a ellos y dice, todos seremos. Es primera persona plural, significa el hablante y sus oyentes. Todos seremos. Él pudo haber dicho todos excepto él, ¿ya?, que está con problemas en su vida. O todos excepto ella y las fallas que ella está cometiendo. No, él dijo todos seremos arrebatados. Y algunos dicen, a ver, pastor, esto no me parece justo. ¿Ya? Es la verdad. No es justo que ninguno de nosotros seremos arrebatados. Es la verdad. Ninguno de nosotros merecemos irnos en el rapto con Jesús. Tú dices, pero no, esto no es lo que estaba diciendo, pastor. Es injusto que el infiel va con el fiel. El problema es tu entendimiento de lo que significa la palabra fiel es basada en un juicio y una justicia relativa. Y la justicia de Dios es absoluta. Es la verdad, hay creyentes fieles en un sentido relativo en su andar con el Señor. Pero en comparación a la justicia de Dios, no hay ninguno fiel entre los hombres. Todos nosotros merecemos ir ¿a dónde? Entonces ninguno merecemos irnos al cielo, mucho menos en el rapto siendo transformados en cuerpos de inmortalidad. Dice, pero que este evento pasará en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Vimos en 1 Tesalonicenses los muertos en Cristo. Y nosotros, primera persona plural, el autor y sus oyentes y sus lectores, ¿ya? El apóstol Pablo y los corintios seremos transformados. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, el Espíritu Santo nos identifica permanente e irrevocablemente con Cristo para que estamos en Cristo. Porque todo el mundo se divide en Adán o en Cristo. Solamente hay dos identidades en este mundo: en Adán o en Cristo. Si bien nacemos físicamente en este mundo, espiritualmente muertos en Adán. Tú dices entonces, si en Cristo significa identificados con Cristo, ¿qué significa nacer en Adán? Significa ser identificados con Él y con su pecado de desobediencia. Si quieren conocer mejor acerca de en Adán y en Cristo, pueden leer Romanos capítulo 5 en detalle. Romanos capítulo 5, desde el versículo 12 hasta terminar el capítulo, es todo acerca de una comparación y distinción entre están en Adán o en Cristo. Nacemos en este mundo en Adán, identificados con Él. Pero cuando nacemos de nuevo por la fe en Cristo, el Espíritu Santo de Dios nos da vida espiritual, nos lava de nuestros pecados, lo que es una metáfora por nuestro perdón legal ante el Padre, y el Espíritu figurativamente nos bautiza en Cristo, lo que significa que nos entra en una identificación permanente e irrevocable con Jesús. En ese momento, el Padre ya no ve el pecado de Adán ni los nuestros. Legalmente, como un padre, sí, obviamente afecta nuestra relación personal con Él en un sentido de comunión. Pero hablando del juez, ante el juez, Él ya no ve nuestra identificación con Adán, su desobediencia, ni nuestros pecados, sino ya estamos permanentemente identificados con Cristo. El Padre ya solo ve la justicia perfecta de su Hijo. Porque cuando somos bautizados por el Espíritu Santo en Cristo, somos revestidos de la justicia de Cristo ante el Padre. Y todo eso se debe a la obra consumada de Jesucristo en la cruz.
No se debe a nuestra fidelidad ni a nuestras buenas obras. Porque las buenas obras no pueden quitar al pecado. Solamente la muerte pudo satisfacer la perfecta justicia de Dios. Es la razón que Jesús tuvo que morir por nuestros pecados. Entonces, así podemos ver, y es muy diferente de cómo muchas personas piensan. Muchas personas piensan que puedes estar bien con Dios si tus buenas obras pesan más que tus pecados. Y prácticamente como que las buenas obras eliminan o por lo menos hacen no tan significativos los pecados. Pero esto es una equivocación. Cada pecado conlleva una pena. ¿Y cuál es la pena del pecado? La muerte. Así que es la razón que el simple pecado de desobediencia de Adán pudo hacer que toda la humanidad cayera en el pecado y muerte espiritual y separación de Dios. Esta es la razón, si fuera que nosotros salváramos mediante nuestras buenas obras y nuestra habilidad de evitar pecar, ninguno seríamos salvados. Pero gloria a Dios y gracias a Él que Jesús pagó la deuda de nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser salvados por la simple fe en Jesús. Por lo tanto, todos los creyentes en Cristo que han muerto en los últimos 2000 años participarán en la resurrección de la iglesia. ¿Ya? Además, todos los creyentes en Cristo que viven en el momento del rapto serán transformados. Como dice, en Adán todos mueren, pero en Cristo, algunos, todos serán vivificados. Y estas garantías se basan en la identidad del creyente, no en su comportamiento. Y espero que entiendan por qué es esto importante. Porque no te comportes suficiente bien para irte en el rapto. Ninguno. Y si piensas que sí, es porque estás cegado a tu pecaminosidad. Hermanos, yo no pienso por ni un momento, o tal vez algunos momentos de locura, pero en general yo no pienso por ni un momento de que yo merezco ir en el rapto. Yo sé que si venga Jesús en este momento, todos nosotros aquí llenando este edificio, si escucho la trompeta y Jesús me lleva, es solamente porque Él murió por mí. Amén. Y la única manera que yo apropié ese derecho de ser un hijo suyo y de ir con Él es solamente por la fe, que es algo que según Dios no conlleva mérito. La fe más bien reconoce el mérito del objeto, y el objeto de la fe, el único objeto de la fe que nos salva es Jesús. Eso significa que todo creyente, independientemente de su obediencia o desobediencia, será arrebatado en el rapto. Es después de la resurrección y el rapto de la iglesia que Jesús juzgará la fidelidad de cada creyente. Porque tú dices, bueno, entonces, si creyentes fieles y infieles serán arrebatados juntos, entonces, ¿en cuál momento Dios va a demostrar una distinción entre los fieles y los infieles? Justo después del rapto. Si lees 1 Corintios capítulos 3 y 4, está clarito lo que dice las Escrituras. Así que después de la resurrección y el rapto de la iglesia, Jesús nos lleva a todos al cielo y en el cielo juzgará a los creyentes. Por lo tanto, es importante saber que el hecho de que Jesús te lleve al cielo en el rapto no es una recompensa. Las recompensas por la fidelidad, que incluyen símbolos de autoridad que corresponden a diversas funciones importantes por la eternidad. ¿Qué significa esto para ti y para mí? ¿Ya? Lo que significa es, si eres creyente en Cristo, estás identificado con Él. Él se ha unido a ti y a Él para que nunca puedas separarte de Él. Yo sé que tal vez han cansado de ver ese diagrama, ¿ya? Pero quiero recordarles que nosotros somos salvados
por la fe en Jesucristo. ¿Ya? Y según las Escrituras, si tú lees en Romanos capítulo 8, no son solamente mis opiniones, hermanos. Si tú lees en capítulo 8 de Romanos, dice que nosotros que somos justificados, y ya dice en capítulo 5 que somos justificados por la fe, somos garantizados la glorificación. ¿Ya? Somos garantizados la glorificación desde el momento de la fe en Jesús. Sin embargo, en la glorificación hay diferencias basadas en el tribunal de Cristo, el juicio de los creyentes que se llevará a cabo en el cielo mismo. Y te digo todo esto para que tengas la motivación correcta en tu vida espiritual, para que durante este proceso de santificación en tu vida diaria con el Señor tengas a la vez las expectativas que puedan darte una esperanza viva que te pueda animar a vivir por Él que murió por ti. Cuando Jesús vendrá por ti, para que donde Él esté, tú también estés, como Él prometió en Juan capítulo 14. Pero también habrá distinciones entre los creyentes por toda la eternidad. Y estas distinciones sí se basan en la manera en que vivimos nuestra vida espiritual en el presente. Los creyentes infieles no recibirán coronas. Y ahora sí estoy hablando de en su conducta general y en el transcurso de toda su vida. No estoy hablando de fidelidad absoluta, porque en fidelidad absoluta en comparación de la justicia de Dios, ninguno somos fieles. Sin embargo, sí hay creyentes fieles, como el apóstol Pablo habló y escribió a los filipenses y los describió como fieles. Como también, si recuerdo bien, él también describió a los colosenses de la misma manera. Había algunos creyentes específicamente fieles en general, en su relación con el Señor, su respuesta repetida a la palabra de Dios, con fe y dependencia del Señor, ¿ya? Y su suficiente gracia. Y hay creyentes que no, pero los creyentes fieles, si ellos mantengan fieles hasta el final de sus vidas, pueden recibir una corona. Y los creyentes infieles no van a recibir una corona, pero todavía van en el rapto, porque tienen que ser juzgados en el tribunal de Cristo, que se llevará a cabo en el cielo. Espero que vean la unidad, claridad de las Escrituras, para tener también una certeza absoluta en las promesas de Dios que no cambian. Estas distinciones no se basan en el mérito, sino en la decisión del creyente de apropiarse de la gracia disponible para su andar con el Señor. Cuando hablamos de las distinciones eternas, ¿ya? O el que tiene corona o el que no tiene corona, depende de apropiar de la gracia. Todavía no es un tema de mérito, porque incluso los creyentes que reciben coronas no las merecen. Tú dices otra vez, pastor, no entiendo. ¿Cómo puede ser de que el creyente fiel toda su vida, hasta el final de su vida, está fiel y tú me dices que no merece la corona? Hermanos, ¿qué merecen todos los seres humanos? El infierno. Entonces, incluso el creyente fiel hasta el final de su vida no merece la corona. Pero él sí apropia la corona. Es para decir que él toma la decisión de apropiarse de la gracia de Dios. De decir, Dios, tú tienes gracia para mí andar contigo. Tú tienes hermosas bendiciones que yo puedo experimentar en mi día a día relación contigo. Yo puedo tener la victoria práctica en mi vida por tu poder. Entonces, gracias Dios, yo recibiré ese poder. No en el sentido, vamos a decir, absoluta. En un sentido absoluto, todo creyente que está en comunión con el Señor tiene el poder de su Espíritu. La decisión es de depender del Señor. Y mientras que dependes del Señor, que tu mirada está puesta en Jesucristo, que estás respondiendo a su palabra por fe, Él te transforma y Él te empodera en la vida espiritual para reflejar la virtud de Cristo. Realmente significa que al final todo esto solamente da más gloria al Señor.
Incluso todo el proceso de fidelidad no lleva el mérito al creyente, sino Dios mismo. De cualquier manera, el creyente no está destinado a la ira. Y todo el periodo de tribulación es un tiempo del derramamiento de la ira de Dios. El Señor describió el periodo de tribulación de la siguiente manera. Pero antes que nos vamos, espero que hermanos puedan creer lo que dice las Escrituras acerca de tu identidad y también acerca de la fidelidad del Señor. Si tú has puesto tu fe en Jesús, si tú estás en Cristo, Él te llevará. ¿Ya? Y ninguno de nosotros merecemos eso. Es la razón que podemos saber que es completamente por su gracia. Y esa gracia puede verdaderamente motivarnos a hacer mucho más de lo que haríamos si pensáramos que estábamos nosotros ganando nuestra entrada al cielo o nuestro derecho de ir en el arrebatamiento. El poder de la gracia no compara, es infinitamente más grande que el poder del hombre para presentarse como justo ante Dios, lo que todos fracasamos a hacer si intentamos. Pero el Señor Jesús describió el periodo de la tribulación de esta manera. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin ¿de qué? De la tribulación. ¿Será salvo de qué? La muerte. Está hablando del rescate del remanente sobreviviente al final de la tribulación. Observe que la palabra tribulación es bíblica y describe la experiencia de los creyentes durante ese periodo. Solamente lo menciono porque yo he tenido algunas personas decirme la palabra tribulación no es bíblica. No hay lugar en la Biblia que dice que la tribulación durará por 7 años. ¿Ya? Y les voy a demostrar que tanto la palabra tribulación es bíblica y que la Biblia nos dice hasta exactamente cuántos días durará la tribulación y son 7 años. Pero tribulación proviene del griego thlipsis, que significa problema que implica sufrimiento directo. Estamos hablando de un tiempo de gran sufrimiento. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces tú preguntas, si los creyentes en Cristo son arrebatados todos antes de la tribulación, ¿quién predicará el evangelio del reino? Es una buena pregunta. Durante la tribulación, 144,000 nuevos creyentes judíos difundirán el evangelio por todo el mundo. Vemos eso en Apocalipsis capítulo 7, tanto los 144,000 específicamente de los tribus de Israel, y vemos a las personas que han escuchado el evangelio mediante su ministerio también en versículos 9 y los siguientes versículos. Inmediatamente después del arrebatamiento de la iglesia, los judíos religiosos y morales comprenderán que Jesús es el Mesías de su nación y depositarán su fe en Él. Tienen que entender, estos son hombres muy religiosos y morales probablemente por su descripción que vemos después en Apocalipsis capítulo 14. ¿Ya? Y estos hombres muy piadosos en general, pero eran incrédulos. Por su buena conducta no podían salvarse. Los creyentes en Jesucristo se van en el momento del arrebatamiento y se quedan estos hombres judíos religiosos y ellos ya entenderán. Jesús verdaderamente es el Mesías.
es el Dios de Israel, es el Salvador. Y entonces pondrán su fe en Él. Y Dios les pondrá un sello especial de protección para que sobrevivan a los desastres naturales de la tribulación. Al mismo tiempo, 2 testigos predicarán en Jerusalén durante 3 años y medio. Su identidad es objeto de amplio debate. Podrían ser Moisés y Elías, Enoc y Elías, o otros 2 hombres judíos. Como nosotros vimos en nuestro estudio de Apocalipsis el año anterior, yo creo que hay más evidencia para darnos duda de su identidad que específicamente para confirmar su identidad. Pero los 2 testigos declararán a los habitantes de la tierra que el único Dios verdadero de Israel es Jesucristo y que Él es la causa de los desastres naturales que azotan la tierra. Apocalipsis 11:3 dice: otorgaré autoridad a mis 2 testigos y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio.